Bueno, buenos días. Les saluda Monique Hepker y en nombre de Arias les quiero dar el día de hoy la bienvenida a nuestro Compliance Week que está titulada La reputación corporativa, el intangible más valioso. Durante esta semana estaremos compartiendo con ustedes información relevante a través de diferentes formatos, por lo cual los invitamos a seguir nuestro canal de YouTube y Spotify para que no se pierdan nuestro contenido. Ya el día de ayer sacamos las primeras cápsulas informativas también en nuestro Instagram, Facebook y LinkedIn. Para quienes se conectan con Arias por primera vez, quisiera compartirles que somos una firma legal única en Centroamérica. Tenemos 7 oficinas ubicadas en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá. Y además de eso, nuestro equipo está conformado por 37 socios, sumando más de 120 abogados en la región. Ellos proveen servicios legales integrales en más de 35 áreas de práctica. Les doy la bienvenida al webinar de hoy, cuando la reputación está en juego. Respuestas efectivas a crisis de compliance. Al final de este webinar tendremos un espacio dedicado para responder sus preguntas, por lo cual los invitamos a compartirlas en el chat durante la sesión. Con esto los dejo con nuestro moderador, Germán Rojas, quien es Senior Counsel en Costa Rica y además de eso es el encargado del Departamento de Compliance aquí en Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Monique, y buenos días a todos los que hoy nos acompañan. Primero que todo, agradecerles. Compliance Week es un evento que este es el quinto año, me parece que lo hacemos, y es el resultado de los esfuerzos que hace la firma para comunicar y poner para comunicar al público en general, a nuestros socios comerciales, a nuestros amigos, temas de actualidad, temas que consideramos importantes, de abrir la discusión y entrar a nutrirnos del conocimiento que tenemos nosotros y que tienen terceras personas, para hablar sobre temas de esta naturaleza y particularmente en materia de compliance, que es un tema que sigue siendo novedoso, en el que se reinventan temas permanentemente, en el que hay siempre temas de actualidad que discutir, y Compliance Week ha mostrado ser un evento en el que podemos abrir espacios para compartir. Y este año lo queremos enfocar en el tema de la reputación y los efectos reputacionales positivos y negativos que pueda tener el compliance propiamente. Este año quisimos no enfocarlo en los requerimientos específicos de esta ley o cómo cumplir con un antilavado, sino desde una perspectiva más macro, el tema reputacional, que es uno de los temas esenciales que se manejan siempre cuando hablamos de compliance. Y para hoy la idea es hablar sobre cómo manejar temas cómo manejar desde el enfoque reputacional cuando estamos ante una crisis. Se da un breach de compliance por las razones que sean. Podemos hablar y ahora podemos entrar en detalle con los panelistas, pero tenemos un breach de compliance en el tema de anticorrupción. Se vio involucrada la empresa en un tema de corrupción directamente o a través de terceros. Hubo un tema de competencia, una violación o un breach de privacidad de datos, un tema de antilavado. Y en el enfoque actual digamos, en esta sociedad actual de la información, en que todo se comunica, en que todo se comunica tan rápido, ¿cómo reaccionar ante esto? ¿Cómo reaccionar para proteger la empresa, tanto desde la perspectiva técnica para cumplir, pero también desde la perspectiva reputacional? ¿Cómo esto nos puede afectar, pero cómo nos podemos preparar? Y para esto, para conversar sobre este tema, pues nos acompañan hoy José Carlos Quesada y David Blanco. José Carlos Quesada es abogado con aproximadamente 15 años de experiencia asesorando, perdón, a equipos de liderazgo en Latinoamérica. Ha trabajado en evaluación, definición, implementación y monitoreo de estrategias y programas de relaciones comerciales y de cumplimiento. Actualmente se desempeña como director legal regional y oficial de cumplimiento para Latinoamérica de la empresa Foundever, en la cual ha trabajado durante casi 8 años.
Adicionalmente, nos acompaña David Blanco. David Blanco es asociado de Áreas El Salvador, tiene 2 años en la oficina, pero aproximadamente 10 años de experiencia. Y David trabaja en el equipo de cumplimiento de Áreas El Salvador, que es un equipo dedicado única y exclusivamente a asesorar a empresas en diferentes áreas de cumplimiento, como competencia, prevención de lavado, privacidad de datos, anticorrupción. Entonces, pues primero que todo, José y David, agradecerles mucho, darles la bienvenida y agradecerles nuevamente por el espacio que nos dan para hablar de estos temas hoy. Muchas gracias, Germán. Placer es mío. Un gusto. Entonces, la idea siempre, y por eso nos gusta no decir webinar, sino conversatorios, porque la idea es que conversemos sobre los temas, ¿verdad? Entonces, desde esta perspectiva, cuando hablamos de riesgo, cuando hablamos de una crisis, o sea, el enfoque de la conversación de hoy es qué pasa cuando estamos ante una crisis. Explotó un tema de cumplimiento en el área que sea. Y desde esa perspectiva, pues entonces siempre se da, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién acudir? ¿Quién toma el liderazgo de la situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Los pasos uno, dos, tres. Entonces, tal vez entrando en esto, eh, les pregunto, o sea, ¿cómo lo han visto ustedes desde su experiencia, desde la práctica? O sea, explota una crisis, ¿qué es lo que hay que hacer? O sea, ¿a quién debemos acudir? ¿Cuál es el paso uno de una situación de este tipo? Sí, muchas gracias, Germán. Vamos a ver, creo que en mi criterio y en mi experiencia, y es algo que tal vez vamos a mencionar en reiteradas ocasiones durante esta conversación, pero creo que toda empresa, toda organización debe tener un plan, ¿no? Creo que nadie está exento de un incidente de seguridad, de un incidente relacionado a temas de corrupción, etcétera, pero se debe tener un plan en caso que eso pase. Y creo que ahí el elemento primordial que debe siempre existir es tener una política que sea clara, una política de manejo de incidentes en la que se establezca claramente a quién se debe acudir y cuáles son los pasos iniciales que se deben realizar. ¿Por qué? Porque sucede que si no se tiene una política, si no se tiene una guía clara dentro de la organización de cómo proceder cuando estalle una crisis, el manejo de esta probablemente llegue a ser desastroso, porque cuando una crisis se da y la realidad es esa, todas las personas quedan en blanco, todo el mundo se llena de ansiedad, de nerviosismo, es una situación compleja, nadie quiere actuar porque todo el mundo tiene como ese temor de si está haciendo lo correcto o no. Entonces, si por lo menos cuando estos tipos de situaciones pasan, existe una guía, existen ciertos parámetros en el cual las personas pueden llegar a acudir, ok, acaba de suceder una crisis, veamos qué es lo que dice nuestra crisis de manejo de incidencias y procedamos conforme. Y ahí se establecerá, por ejemplo, a quién debes acudir y a quién debes comunicar inmediatamente cuando te des cuenta de que estalló una crisis o potencialmente va a estallar una crisis. Y ahí se establecerá que te deberás comunicar generalmente, y no digo que tenga que hacer así siempre, pero usualmente pues legal y compliance están dentro de esos puntos de contacto principales que siempre se van a establecer en esas políticas como recurso inicial para pedir ayuda, básicamente, ¿no? Entonces, pues quienes ejercemos cargos, ya sea como abogados, oficiales de cumplimiento o ambos, pues tenemos que estar preparados para estas situaciones. Y una de las cosas que yo pues siempre a veces comento con colegas es que lo primero que tenemos que hacer, porque al final de cuentas todos, independientemente del cargo que cualquier persona ostente en una organización, todos somos humanos, todos también nos ponemos nerviosos, todos podemos tener miedo cuando se da una situación de estas. Entonces lo que yo siempre recomiendo es, en la medida de lo posible, mantengamos la calma porque la gente cuando acude a nosotros en ese tipo de situaciones, acude para que los ayudemos como una guía. Ellos nos ven como el capitán del equipo, entonces nosotros tenemos que asumir esa responsabilidad y tratar después de manejar el barco en el camino correcto cuando estamos en esas aguas turbulentas, ¿no? Entonces, una vez que recibamos esa comunicación, es tratar de transmitir tranquilidad al equipo, decirle, ok, me queda claro,
vamos a manejar esto con prioridad, pero también de forma estratégica y de conformidad con lo que establece nuestra política de incidencias. Y creo que ese es el primer paso para iniciar ese camino digamos, al arreglo o, digamos, a la gestión de ese incidente de la forma más armoniosa y positiva posible para la organización. David, ¿ibas a decir algo? Sí, claro, claro, Germán. Gracias. Pues quizás siempre es importante tener claro que las crisis le pueden ocurrir a cualquier compañía, independientemente del tamaño que sea, del rubro en el que se encuentre. Una crisis es algo incierto, pero que nos puede ocurrir cuando sea y a cualquier compañía. Eh, Qué tan bien librados salgamos de la crisis va a depender cómo se respondió, cómo la compañía respondió. A veces el silencio en una crisis puede ser fatal, puede hacer mucho daño a la compañía. Y en cambio, sí, como comentaba José, si existía algún plan, si dentro de la compañía eh, ya existía esta cultura de cumplimiento y por ende se han ido formando mecanismos de control, planes de contingencia. Esto va a aliviar o mitigar el efecto que la crisis puede tener en la reputación de la compañía. Entonces, digamos que podemos tener dos escenarios. Aquella compañía que ha interiorizado la importancia del compliance y ha ido estableciendo las áreas de cumplimiento, ha ido estructurando un equipo de cumplimiento, tiene su oficial de cumplimiento y todo el personal dentro de esa área y además estas personas se encargan de promover esta cultura de cumplimiento, va a existir una buena base para responder a una crisis. Este es un escenario, el escenario ideal, y me parece que es el escenario hacia el que van la mayoría de las compañías. El compliance hoy en día está ganando bastante auge, se está reconociendo la importancia que tiene. No es simplemente establecer políticas, tener manuales y llenarnos de papeles o procedimientos, sino que realmente se ha reconocido en los últimos años, en los últimos tiempos, la importancia que tiene. De repente en medio se ven algunas crisis que han tenido algunas compañías grandes, compañías fuertes, y sirve de ejemplo como para estar preparado. Este es un escenario, si existe esta preparación, esta cultura, pues ante una crisis, ¿a quién se va a acudir? El personal ya tiene una idea, tiene una noción de, ok, vamos a acudir al oficial de cumplimiento, o tal vez no necesariamente al oficial de cumplimiento, sino puede existir algún comité o personas específicas a las que se va a acudir. Y eso puede ir mitigando, como les decía, el impacto que puede tener la crisis. Luego está el otro escenario que no es el deseable, que ocurre con una compañía que no había interiorizado tanto la idea del cumplimiento, la importancia del cumplimiento. Pues cuando ocurre una crisis por un supuesto incumplimiento regulatorio, se va a ver alegado. Y pues acá surge la importancia también de que pueda haber, si existe un abogado in-house dentro de la compañía, que pueda empezar también a tener una noción sobre el cumplimiento. También los abogados externos pueden jugar un rol muy importante en apoyo en estas crisis. Y pues eso es importante. Como les mencionaba, este es un escenario el menos deseable, digamos. De hecho, este tipo de conversatorios como el que tenemos ahora también tienen esa finalidad y nos motivan a hacer eso de promover esta cultura del compliance. Por si de repente no lo querramos, pero puede ocurrir una crisis, vamos a estar preparados. Claro, y yo creo, vamos a ver, de lo que dicen ustedes, José David, es interesante. Hablando y preparando para este tema, yo veía 5 puntos esenciales, ¿verdad? Que podemos hablar ahora.
pero esos 5 puntos esenciales, dos tienen que ver con lo que ustedes decían. O sea, el 40% del manejo de una crisis es la preparación previa que se hizo antes. Previa antes, valga la redundancia, o sea, la preparación previa que se tuvo. Anticiparnos a lo que puede pasar y tener un plan de crisis. Entonces, yo creo que José habló del plan de incidencias, creo que fue la palabra que utilizó, la política de incidencias. Y pueden ser empresas que lo tengan tan estructurado como un departamento de compliance y que tengan esa política o que venga ilegal, porque no necesariamente todas las crisis son de compliance, pueden ser de cualquier otra área. Pero tener ese plan previo me parece que es indispensable, ¿verdad? Porque a partir de ahí entonces es que te dicen, o sea, que sabes a dónde acudir inmediatamente, porque si no, las respuestas pueden ser difuminadas, pueden ser que un área te diga una cosa, que otra área te diga otra, que actúen de una manera y a partir de ahí, este, como se genera un desorden. Entonces, quedándonos un par de minutitos en esos planes previos de contingencia, o sea, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Cómo se estructuran? Hay que hacer, digamos, en ciertas áreas hablan de los famosos down rate, ¿verdad? Las preparaciones para que estar preparados si te cayó una autoridad a las 4 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana, o sea, ¿cuál es el plan de acción? ¿Cómo integrar esto en la estrategia corporativa? Sí, y Germán, tal vez nada más haciendo retomando dos puntos que me parecieron muy importantes que tocaba David, así para cerrar ese tema, es el tema ese de que por más controles que una organización tenga, como decía David, nadie está exento de una crisis. Eso es importante saberlo. Incluso tan es así que hay incluso algunos países cuyas normativas establecen que en caso de una situación, por ejemplo, un tema de corrupción, un tema de fraude, etcétera, si eventualmente la autoridad al menos comprueba que la empresa a lo interno sí mantenía todos los controles que la legislación estipulaba o más para efectos de evitar ese tipo de situaciones, las penas o sanciones que eventualmente le pueden aplicar son muchísimo más bajas a una empresa que de pronto se ve en un acto de corrupción y no tenía nada implementado a lo interno. Ahí sí les cae terrible la norma, pero esto incluso es lo que nos hace ver de que incluso las mismas legislaciones en algunos países reconocen, ¿verdad? De alguna forma como que uno siente que ese es como a veces el espíritu de la ley o de la sanción. Yo hiciste mal, pero reconozco que hiciste lo que está a tu alcance para haberlo evitado, ¿verdad? Entonces, ese punto pues, me parece muy importante y por eso es que siempre tenemos que trabajar fuerte en esto, porque nadie está exento por más políticas, por más controles, por más, siempre puede haber un riesgo. Entonces, ese tema me pareció importante. Y después el otro tema de la cultura, que me parece que es esencial. eh, Sumamente esencial, una cultura en la que la gente verdaderamente conozca qué es compliance, qué es cumplimiento, cuáles son las repercusiones que puede tener tu organización si tú como empleado no cumples con estos procedimientos. Y creo que eso viene mucho del liderazgo. Eso es algo que es importante tener, es algo que nosotros implementamos en la empresa y son entrenamientos constantes para que el upper management, la alta gerencia, comprenda verdaderamente de qué se trata eso, cuáles pueden ser los eventuales efectos de no cumplir con eso y que de ahí te vaya permeando hacia abajo, para que la empresa vaya cada vez más interiorizando esto y no sea como antes que se veía el compliance como el compliance, ¿verdad? No pasa nada, no les daban tal vez la relevancia que ameritaba. Y hoy en día, como dice David, cada vez este tema va tomando más relevancia, cada vez hay más normativas en los distintos países y cada vez las sanciones son más fuertes. Entonces, ese tema de interiorizar la importancia del compliance y ir creando una cultura en ese sentido es otro tema que me parece súper importante. Y aterrizando ya tu pregunta, Germán, perdón, de cómo se estructura eso, vamos a ver, obviamente, pues a mi criterio, no hay necesariamente una fórmula de se hace de esta forma o se hace de esta. Lo que yo sí creo es que ese tipo de políticas de manejo de incidencias, como le llamamos nosotros, tiene que ser una política bien clara, ¿verdad? Con un lenguaje incluso digamos, sencillo, porque muchas personas a las que van a acudir con estas, que deben entenderla, no necesariamente van a ser los abogados del departamento de compliance, al contrario, son más bien las personas que van a tener que verla para entonces ver cuál es el procedimiento a seguir y que tienen que entenderlo bien.
y tiene que establecer o debe contener ciertos elementos esenciales, ¿verdad? El primero, lo que hablábamos, a quién acudir inicialmente, ¿verdad? Establecer ciertos tiempos de respuesta a lo interno. Hay una serie de elementos pues que es súper importante que estas políticas tengan, pues cada empresa la ajustará a su realidad y a su estructura, ¿verdad? Pero sí tiene que ser una política incluso que no sea tan larga, tan tediosa, sino que vaya pues bastante al grano, ¿verdad? Y que verdaderamente las personas cuando la lean la logren comprender bien. Pero no es solo el hecho de tener la política, y creo que eso ahora lo tocamos de alguna manera, no es eso, no solo el hecho de tener la política, es comunicarla. Y ese rol o ese ejercicio de comunicación tiene que ser constante. A veces yo entiendo que a veces hay personas dentro de las organizaciones que lo encuentran cansado, estar recibiendo a cada rato correos de comunicación o entrenamientos y otra vez te vuelvo a enrolar el entrenamiento cada 3 meses, pero es que esa es la única forma de ir verdaderamente permeando a las personas y cuando algo suceda, ya estén un pasito adelante de lo que deben hacer, ¿verdad? David, adelante, ¿qué querías decir algo? Sí, no, justamente me quedaba pensando en esto de la comunicación y las capacitaciones, que a veces el personal lo puede sentir tedioso. Creo que también eso cae en el rol de las personas que estamos en cumplimiento. Sabemos que a veces estos temas no son lo más amigable. A veces es una labor que nos toca, es todos estos temas regulatorios, las obligaciones a las que está sujeta la compañía, eh, manejarlas en un lenguaje comprensible, en un lenguaje amigable, para que cumpla al momento de comunicarse la finalidad de que el personal esté preparado ante un evento. Igual, en relación con la pregunta que nos compartía Germán, cómo se prepara una compañía, cómo se hacen estos planes, totalmente de acuerdo contigo, José. No hay una forma predeterminada para estructurar o establecer un plan. Creo que sí es importante antes de entrar a empezar a diseñar planes, la parte de la gestión de riesgos. Es una parte importante en la que las compañías, esto evidentemente es un rol que ejecutan las áreas de cumplimiento, que implica identificar los riesgos a los que puede estar expuesta la compañía, eh, medirlos, qué tanto impacto puede tener si se materializa uno de esos riesgos en mi compañía, y mitigarlos. En estas medidas de mitigación pueden entrar estos planes de contingencia, y la parte de la comunicación. Evidentemente que estar capacitando todo nuestro personal. Dentro de los planes también muy importante establecer los roles, ya lo mencionábamos antes, establecer los roles, a quiénes se va a acudir. Existen algunas compañías que por su estructura no necesariamente tengan un equipo de cumplimiento en cada país en el que operen. Puede que tengan un equipo de cumplimiento regional, y si de repente ocurre una crisis en una de las localidades en la que se encuentra esta compañía, una compañía con operaciones en distintos países, también puede jugar un rol muy importante las firmas, los bufetes. Podemos prestar un apoyo importante en estos escenarios en los que probablemente por la estructura no se tiene un departamento o una persona encargada de cumplimiento en cada una de esas localidades. Entonces, de nuevo, la clave es la preparación, comunicar estos planes a todo el personal. El reto es hacerlo de una forma amigable, de una forma que no sea tediosa, y en todo momento ver cuál es el beneficio que trae a la compañía, que nosotros estemos capacitados, que nosotros estemos generando esta cultura. Otro elemento que esas políticas, por ejemplo, me he dado cuenta que es bastante útil es crear un canal también de comunicación anónimo, porque muchas veces hay ciertos incidentes que se dan o personas que se
de pronto dentro de la organización se dan cuenta de algo que alguien está haciendo mal. Digamos, no sé, de pronto una persona del área de compras se da cuenta que de pronto alguien está negociando por fuera con el proveedor y le dice, te voy a elegir, pero me das un porcentaje y yo te voy a elegir en este proceso de compras, etcétera. Y de pronto un compañero se da cuenta y quiere reportarlo, pero obviamente las personas pues les da temor, saben que probablemente va a tener algún tipo de repercusión en lo personal y demás. Entonces, algo que he visto que ha sido de mucha ayuda en algunas empresas es crear canales anónimos para efectos de reportar incidentes. Eso es totalmente anónimo. En algunas ocasiones la persona sí puede eventualmente decir, soy yo el que lo estoy haciendo, pero por favor, pues no quiero pues que mi nombre lo divulguen. O sea, es un canal ahí bastante muy bien estructurado. em, que se maneja y eso ayuda mucho porque ahí muchas veces las personas pierden el miedo y lo empiezan a hacer un poquito más seguido. Y he visto casos en los que se han descubierto cosas sumamente complejas, sumamente graves, gracias a ese tipo de canales. Y en algunos casos, cuando la persona sí de pronto, obviamente la política también tiene que establecer todos los procedimientos y todos los elementos de confidencialidad que se le van a brindar a las personas que sí decidan de pronto decir, yo vengo a hacer este reporte, ¿verdad? Obviamente también hay que protegerla, no va a la empresa a llegar a divulgar que esta fue la persona que acusó, que denunció a un compañero, ¿verdad? Pero algo que también se ha implementado en los casos en los que se puede hacer es incluso premiaciones. Por ejemplo, cuando se han descubierto situaciones graves, por ejemplo, de una situación de fraude y demás, que una persona ha logrado denunciar y se ha descubierto ciertas conductas a lo interno que iban potencialmente a causar un daño gravísimo y de pronto gracias a esa denuncia que hizo esa persona se logró eh, eh, apaciguar la situación. A ciertas personas incluso se les brindan premios, ¿verdad? Nosotros tenemos un lema en la empresa que dice, if you see something, say something, y tratamos de decirle a la gente, por favor, diga, o sea, si usted ve algo que se está haciendo mal, si usted ve que alguien no está actuando correctamente, no está actuando de conformidad con nuestros valores, con nuestros compromisos éticos, por favor, díganos. Y eventualmente incluso la empresa pues les puede reconocer a las personas algo en virtud de ese compromiso, ¿verdad? Que realizaron. Entonces era como para también tal vez nada más acotar ese tema. Claro, claro. Y entonces, vamos a ver, José David, ya tenemos todo el mundo preparado, tenemos nuestro plan de contingente, de incidencias, hemos hecho los entrenamientos, todas las personas están comunicadas, sabemos quiénes son los actores a los que hay que acudir, etcétera, etcétera. Pero dicen una cosa es verla venir, otra cosa bailar con ella, ¿verdad? Entonces ya pasó, ahora sí, pasó el evento. Ahora, la pregunta es, tengo varias preguntas. Este, la primera, ¿existe alguna fórmula mágica aplicable a todas las situaciones o es un tema de caso por caso? De cómo, digamos, de los primeros pasos. La segunda pregunta es, ¿quiénes son los actores? Es un tema de abogados o hay que involucrar relacionistas públicos? Digamos, ¿quiénes son los actores, digamos, que deberían entrar en una situación de estas? Pero y la última, sí, perdón, es, les llega la situación, ustedes son los encargados ¿cuál es el paso número uno que ustedes harían? Vamos a ver, Germán. No existe definitivamente, a mi criterio, una fórmula mágica para poder, digamos, afrontar este tipo de situaciones y sabemos que con esa fórmula todo va a salir bien y rápido y demás. Si fuera así, pues sería bastante sencillo y sabemos que simplemente aplicamos esa fórmula y listo. En realidad no es así. Cada caso es sumamente distinto, cada incidente es distinto, tiene sus distintas complejidades. Los actores que participan en ese incidente o en esa situación es distinto cuando de pronto es el colaborador que está en el departamento de compra, cuando nos damos cuenta que era el gerente general o cuando nos damos cuenta que era alguien de recursos. O sea, todo eso cambia, todos los casos son distintos y hay que analizar los casos por caso.
lo que nosotros siempre recomendamos es pues actuar lo más rápido posible cuando este tipo de situaciones pasan, en la medida de lo posible, es dejar de lado casi que lo que se está haciendo y atacar este tema, darle sentido y urgencia total. Uno de los temas que siempre se recomienda es, bueno, hacerlo rápido de forma estratégica, y para eso es importante tener una llamada, que esto debería estar incluido eventualmente dentro de esa política de manejo de incidencias, que es una especie de comité con ciertas áreas claves que pueden ser más o menos dependiendo de la organización. No todas las empresas pues tienen los mismos departamentos o posiciones, y tener una llamada en todos conjunto, primero para entender qué es lo que pasó verdaderamente, porque muchas veces la información llega muy escueta, y cuando nos llega la información, pasó una situación terrible, sobornaron a alguien o acaban de cometer un fraude. Ok, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo nos dimos cuenta? ¿Quién lo reportó? ¿Fue el cliente? ¿Fuimos nosotros que nos dimos cuenta? ¿Qué pasó? ¿Estamos seguros que sucedió? ¿No estamos seguros? Entonces, lo primero es tener una reunión estratégica de todo ese comité, integrado por áreas claves vamos a ver, en al menos la organización en la que yo laboro hay muchas, ¿verdad? Siempre tiene que estar legal, compliance, operaciones, recursos humanos, eh, comunicaciones, eventualmente depende del tipo de incidente, puede estar el equipo de facilities, o sea, depende del tipo de incidente, habrá más o menos partes dentro de ese grupito, dentro de ese comité estratégico para efectos de analizar verdaderamente qué es lo que sucedió. Y una vez teniendo al menos una información preliminar de qué fue lo que sucedió, pues ya ahí darle el tratamiento que consideremos correcto, ¿verdad? Muchas veces sucede que nos dicen que algo pasó, pero de pronto no está 100% confirmado, y de pronto se ocupa apoyo de otras áreas para que verdaderamente hagan un análisis o una investigación a lo interno para poder tener certeza absoluta que esa situación aconteció. Entonces ahí de pronto ocupamos ayuda del equipo de seguridad, de pronto si es un tema que se dio en el sitio, hay grabaciones, ocupamos ir a hacer los análisis para ver las cámaras, o ir a hacer ciertos estudios a nivel de los sistemas de cómputo para ver si eventualmente esa transacción se hizo o no se hizo, o si hay grabación, de pronto alguien dijo que hay una grabación. O sea, hay que empezar, es toda una investigación que se tiene que dar a lo interno, y ahí es otro tema importante. Es bueno tener a lo interno de la organización, en caso de que sea posible, un equipo que se encargue también de investigaciones internas. Nosotros, por ejemplo, eso es algo con quien nos apoyamos mucho, y es un equipo que está dedicado a ese tema. Cada vez que llega un reporte, o una denuncia, un aviso, notificación de incidente, este equipo lo primero que se encarga es de inmediato empezar toda una investigación para efectos de llegar ya con un reporte inicial a nosotros, y ya nosotros entonces ya continuar el procedimiento, ¿verdad? Pero sin lugar a duda creo que lo primero es tener una reunión con todas las áreas involucradas, o áreas que van de una u otra forma verse inmiscuidas en el proceso, para entonces definir y tener certeza de qué es lo que sucedió, y de ahí partir, ¿verdad? Porque si ya el tema de pronto está confirmado, verdaderamente nos dimos cuenta que sucedió, de que si ya es situación, pues igual también depende del caso a caso, ¿verdad? Tiene que ver algo con un cliente nuestro. Bueno, entonces de pronto probablemente el cliente vamos a tener, si el incidente sucedió, si ya la situación se concretó, vamos a tener que hacer una comunicación probablemente con el cliente. Si de pronto era algo con un proveedor, bueno, entonces tenemos que valorar si hay que necesariamente comunicarle al proveedor o no. O sea, cada caso es distinto, pero sí creo que lo primero es tener una reunión estratégica de las partes, pues, comprender bien qué es lo que sucedió, si hace falta algún otro elemento para efectos de tener total certeza de lo que aconteció, y de ahí partir, ¿verdad? Pues como acertadamente lo mencionaba José, no existe una fórmula mágica, no hay un marco establecido que sea, este es los pasos a seguir que te van a garantizar salir exitoso de esta crisis. Pero sí, evidentemente, como lo mencionábamos antes, el plan
de contingencia es un parámetro. Cada crisis va a ser distinta. Es importante identificar los puntos críticos. En ese momento es importante identificar los puntos críticos. Y algo que también hablábamos al inicio y creo que es importante, cuesta, es mantener la calma. En ese momento ocurrió la crisis, las emociones empiezan a correr, pero es importante tratar de mantener la calma. Como coloquialmente se podría decir, en ese momento tener los nervios de acero y decir, ok, hay que actuar. ¿Qué actores están involucrados? Está involucrado o es principalmente una labor de legal, es principalmente una labor del área de cumplimiento. La respuesta es que no. Esto es una labor de la compañía, es multidisciplinario, dependiendo el tipo de crisis que hubiera ocurrido. Por ejemplo, si es un breach de datos personales o de seguridad de la información, va a ser muy importante el rol de los profesionales de seguridad de la información. Van a haber muchas personas involucradas de la compañía, es multidisciplinario, no cae sobre una sola área toda la carga, es un trabajo que se debe hacer en equipo. Y ¿cuál debe ser el primer paso? Era tu otra pregunta, Germán. Pienso yo que el primer paso es establecer o coordinar cuál va a ser la respuesta en equipo. Respuestas individuales nos van a llevar a empeorar la situación. Como mencionaba José, sentarse, reunirse y coordinar la respuesta de la organización, no la respuesta del área de seguridad, no la respuesta del área de cumplimiento. Es un trabajo en equipo, siempre poniendo por delante el interés de la compañía. No es en ningún aspecto recomendable que las áreas puedan tomar decisiones independientes. Debe haber una coordinación de cuáles van a ser los pasos a seguir, cómo se va a comunicar si hay obligaciones contractuales, cómo se va a comunicar a los proveedores, a nuestros socios comerciales. Todo esto debe ser coordinado para, en la crisis, minimizar el impacto reputacional que pueda tener lo que está sucediendo. Claro, y vamos a ver, aunque entiendo que no hay fórmulas mágicas, sí deberían haber como principios generales que pueden matizarse o no matizarse dependiendo de las circunstancias, pero una de las preguntas es, primero, digamos, esto debe verse, yo lo veo desde la perspectiva, tanto la comunicación es vital, me parece a mí, la comunicación es vital. Y la comunicación es vital tanto al interno, para que, digamos, para que las personas sepan qué es lo que está ocurriendo, pero hacia lo externo también, ¿verdad? Para controlar y dirigir la dinámica de la conversación. Pero entonces ahí voy con el tema de la estrategia de comunicación. Eh, ¿Qué tan transparente debemos ser? ¿Qué tan confidenciales debemos ser? Yo sé que no hay, eh, como le digo, no hay fórmulas mágicas, pero sí deberían haber esos principios rectores. Entonces, en cuanto a la comunicación, ¿cuál debería ser la manera asertiva de comunicar en unas circunstancias, tanto en lo interno y en lo externo? ¿Y cómo ven ustedes el tema de la transparencia? ¿Es importante, no es importante? ¿Cómo lo ven? El tema de comunicación, Germán, como lo mencionaba al inicio, sí tiene que haber. El silencio podría ser la peor alternativa. El silencio puede tener un efecto más grave en la crisis. Ahora bien, comunicación, ¿qué tanto? Transparencia, ¿qué tanto? Pues lo mínimamente necesario para generar confianza en los socios, generar confianza en inversionistas hacia afuera.
y hacia los clientes. Se va a comunicar lo mínimamente necesario, amarrándolo con lo que hablábamos anteriormente. ¿Qué es lo que se va a comunicar? Se tiene que haber acordado entre todas las áreas involucradas de la compañía, eh, definir cuáles son los puntos críticos. Incluso es recomendable preparar preguntas y respuestas. ¿Qué preguntas se podrían hacer sobre la crisis que acaba de ocurrir? ¿Qué se puede responder? Y tratar de la comunicación que la compañía maneje es lo que va a marcar la narrativa. Si se guarda silencio, se pueden empezar a generar rumores, esos rumores pueden impactar en la compañía. Entonces, en términos de transparencia, pues lo mínimamente necesario y de nuevo coordinarlo con todas las áreas involucradas. Coincido con David. Creo que la transparencia es importante, sin lugar a dudas, y creo que eso eventualmente es algo que te puede eventualmente ayudar precisamente en tu reputación para cuando la situación de pronto ya culmine, tal vez todo el tema ya pase, de pronto un cliente te puede llegar a agradecer que fuiste lo transparente que fuiste durante el procedimiento, ¿no? O sea, ese tipo de manejo, el manejo que le das a la situación es algo que eventualmente va a valer cuando ya el tema culmine. Sin embargo, es importante comunicar lo que debemos comunicar, eh, pero tampoco comunicar cosas que no debemos hacer. O sea, hay que ser bastante cuidadosos. O sea, tampoco, ni tampoco omitir cosas que sí debemos comunicar, por decir algo. En algunas situaciones, por ejemplo, con clientes ya se tienen ciertos compromisos, incluso a nivel contractual. Entonces, por ejemplo, existen situaciones donde los clientes, por ejemplo, te dicen, mire, en caso de un incidente de seguridad, yo ocupo que me hagas saber eh, qué sucedió y que me incluyas toda esa serie de información. Ahora, sobre todo para la industria de telecomunicaciones, ahora con todo este tema de inteligencia artificial, muchas herramientas que utilizamos electrónicas y demás, obviamente las posibilidades de que haya un data breach o una fuga de información, pues siempre es un tema latente. Entonces ahora los clientes se tratan de proteger muchísimo en ese sentido. Incluso ellos mismos he visto que ahora en los contratos te establecen esos temas, te establecen las pautas y te dicen incluso, si sucede un incidente de seguridad, esto es lo que yo quiero que usted me indique. ¿Qué información se vio afectada? ¿Qué es lo que sucedió? ¿En qué fecha sucedió? Etcétera. Y me lo tiene que comunicar en determinado tiempo. O sea, desde el momento en que usted se da cuenta del incidente, tiene 72 horas para comunicármelo. Entonces, esos son los temas que eventualmente, en caso por caso, si vemos que verdaderamente hay una obligación de reporte, entonces ahí es donde eventualmente pues tenemos que también revisar cuáles son nuestras obligaciones, por ejemplo, en este caso que estoy indicando frente a nuestros clientes para efectos de cumplir con nuestras obligaciones contractuales, incluso normativas, porque muchas veces incluso ni siquiera por estar en un contrato significa que entonces ya ahí no tenemos que decir nada. Hay países que sí regulan esto e independientemente que lo tengamos en un contrato o no, y debemos cumplir con los plazos y la información que se establece en la ley, ¿verdad? Pero eso es lo que tenemos que comunicar. No de pronto dar más información de la cuenta, porque eso más bien incluso puede ser incluso perjudicial para ambas partes y se puede causar pues toda una conmoción innecesaria, ¿verdad? Eh, pues de pronto ya un tema de corrupción, un tema, eh, ¿verdad? Como hemos visto con algunas empresas incluso a nivel internacional, donde han involucrado ya políticos y temas ya de un nivel ya altísimo, ¿verdad? Situaciones bastante fuertes, pues ahí sí, ¿verdad? De pronto se va a requerir también todo un equipo de comunicación todavía más robusto, más fuerte, ¿verdad? Para efectos de lidiar ya incluso de temas hasta con prensa, ¿verdad? Ya eso son situaciones pues bastante fuertes, ¿verdad? No todas las empresas de pronto se van a ver, no es que digo que no pueda pasar, pero digamos que puede ser que en algunas empresas nunca vaya a pasar o si pasa va a ser sumamente raro, ¿verdad? Pero cada situación, incluso hasta en estos mismos temas de comunicación, cada caso
va a tener sus características distintas, ¿verdad? En algunos casos, de pronto, la comunicación sí va a tener que ser una comunicación un poco más directa, un poco más robusta. En algunos casos va a ser comunicaciones, pues, un poquito mucho más sencillas, ¿verdad? Pero ahí es donde nuevamente tenemos que empezar a ver los elementos del incidente en concreto, ¿verdad? Si es un tema de corrupción, a quién involucró, si fue un tema simplemente a lo interno, o si fue un tema que ya involucró un tema con gobierno o con algún funcionario público, ya ahí cambia totalmente el panorama, o si es un tema de fraude con mi cliente, entonces va a ser probablemente con mi cliente el tema de la comunicación. Eh, Cada caso es distinto, pero creo que en resumen sí debe haber transparencia y comunicar lo que debemos comunicar, pero omitir las cosas que no necesariamente tenemos que comunicar, ajustarnos a lo que se establecen en nuestros compromisos contractuales y normativos, ¿no? Claro, y es que ahí usted menciona algo que es súper interesante, porque uno se imagina cuando habla de crisis reputacional y de manejo de comunicación, entonces uno dice, bueno, uno se imagina el comunicado en redes sociales, nada más, Exacto, ¿verdad? Pero, lo cual es una parte importante, pero muchas veces es incluso el manejo reputacional, por eso, porque hay diferentes actores y diferentes niveles, entonces puede ser que el tema nunca se reporte al público, que no sea un tema que adquiera un matiz público, pero es el manejo de la crisis con el cliente específico, que hubo un exactamente, problema con esta cuenta y cómo manejamos la comunicación para recuperar la confianza, no del público, pero de este cliente. exactamente, Entonces, ahí es un tema en el que probablemente, ¿cómo se llama? O sea, probablemente no, se tiene que manejar igual, o sea, tanto como si es un tema público como si es un tema particular con un cliente. Y ahí pueden entrar diferentes minucias, como por ejemplo, y si yo podría decir, quiero ser totalmente transparente, pero por ejemplo, podría ser que no pueda divulgar ciertas situaciones que hayan ocurrido porque le ocasiona un daño a terceros con relación a esto. Entonces, digamos que no comunicar todo no es lo mismo que opacidad o que ocultamiento. exactamente, Ser transparente, pero evidentemente cumpliendo con los parámetros contractuales y obligacionales que pueda tener la empresa, ¿verdad? Y entonces, digamos, eso es sumamente importante. Ahora, nos hacen una pregunta que nos lleva a, ¿cómo se llama? Que nos lleva al siguiente punto, y es, nos hacen la pregunta de cómo te recuperas de un impacto en la reputación de la organización. Entonces, bueno, ya pasó el tema, ya comunicamos, ya lo afrontamos, y preparándonos para este tema, para este evento que tuvimos una conversación previa. José decía algo que me parece súper importante y tal vez hablo con eso. José decía, la mejor respuesta es cumplir, creo que estoy parafraseando, pero básicamente la mejor respuesta es solucionar la situación y cumplir, y cumplir de ahí en adelante. Entonces, digamos, ¿cómo ven ustedes este tema de la recuperación de la confianza, del nombre, del buen nombre de una empresa? sí, vamos a ver, en lo personal, vamos a ver, y depende del daño o de la situación que se dio, que haya dañado potencialmente puede dañar la reputación. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo tengo una situación con mi cliente y de pronto sucedió un fraude dentro de la organización y algún colaborador cometió X fraude y le representó un daño económico a mi cliente. Eh, entonces, si yo como empresa eventualmente pues sigo el proceso, procedo de conformidad con lo que establece mi política de incidencias, empiezo a hacer la investigación, logro empezar a individualizar quiénes fueron esas personas que cometieron el acto indebido, empiezo a tomar las medidas, procedo con mis requerimientos y obligaciones de notificación a mi cliente, lo mantengo informado de la situación, le voy avisando de qué es lo que estoy haciendo, de las medidas que estoy tomando y eventualmente la situación llega a su final. Lo descubrimos, tenemos claro qué es lo que sucedió, quiénes fueron los individuos, digamos, responsables de cometer esta situación.
como empresa, y es algo que yo recomiendo, es en la medida de lo posible ser una empresa de cero tolerancia. Creo que es bueno, eso también manda un mensaje tanto a los colaboradores como a los terceros, por ejemplo, clientes, de que es una empresa que va a tomar medidas contra las personas que realicen actos indebidos. Entonces, una vez ya por lo menos analizado la situación, yo llego y le digo a mi cliente, vea, estamos claros, sucedió este incidente pasó de esta y esta manera. Nosotros, en virtud de esa situación, pues hemos tomado medidas adicionales a las que ya teníamos. Igual ya teníamos todas estas y teníamos todos estos procedimientos. Aún así sucedió esto. Pues en ocasiones es inevitable, pero sin embargo ahora lo que vamos a hacer es implementar estas otras cosas. Eso creemos que va a minimizar la situación. Con respecto a la persona que ya se identificó, ya se van a tomar las medidas legales correspondientes, se van a presentar las denuncias correspondientes, etcétera. Entonces, esas son situaciones que de pronto, en este caso que estoy mencionando con respecto a un cliente, que le hace ver que la empresa, si bien es cierto, le sucedió un incidente en este caso digámoslo, llamémoslo de seguridad, en virtud de que tal vez hubo un tema ahí con manejo de sistemas y tal vez la persona aprovechó para de pronto sustraer un dinero. Pero el cliente va a llegar, el cliente va a llegar y va a decir, pucha, bueno, pasó eso. Tal vez ahí inicialmente perdí un poco la confianza en este proveedor. Pucha, no sé si será tal vez el proveedor con el que quiero seguir trabajando, pero cuando tú como proveedor llegas y le demuestras al cliente todas las medidas que tomaste, todo lo que hiciste, le das una explicación clara de lo acontecido, de lo que ya tenías, de las herramientas que ya tenías en vigor dentro de la compañía, las medidas adicionales que vas a tomar, las acciones legales que estás tomando en contra de la persona y todo lo demás, he visto situaciones reales donde el cliente llega y dice, me parece increíble lo que están haciendo y me parece que más bien, a pesar de lo que sucedió, entiendo que son situaciones que suceden, a pesar de que tengan todos los controles posibles, sucedió, pero el manejo que ustedes le dieron fue increíble, ¿verdad? Entonces ahí se pasó de una situación, de potencialmente una situación donde la reputación de la compañía pudo haberse visto afectada drásticamente y perder a ese cliente y perder incluso a más bien reforzar la relación con un cliente, porque el cliente más bien se dio cuenta de la forma y el manejo que le diste a la situación y cómo la lograste arreglar y cómo posterior, post incidente, seguís tomando las acciones para evitar aún más que eso vuelva a pasar en el futuro. Entonces, más bien a veces eso hasta refuerza la relación con cliente, paradójicamente, ¿verdad? Y eso es una situación donde de pronto te recuperaste de una situación que pudo haber sido catastrófica a nivel reputacional, a más bien reforzarla y más bien que ese cliente probablemente cuando vuelva a hablar con alguien más de la industria que esté buscando a alguien que requiera que le brinde los servicios que le damos, va a decir, te lo recomiendo, a pesar de que hubo una situación de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que yo verdaderamente recomiendo y por eso es la importancia de tener pues todo este aparato estructural dentro de la organización para poder afrontar bien este tipo de incidencias y poder mostrárselas en este caso al cliente, en el ejemplo que estamos dando, ¿verdad? Yo creo, Germán, que las crisis eh, ponen a prueba la resiliencia de las compañías. Eh, Como mencionaba José, paradójicamente, una crisis que puede impactar negativamente en la reputación de la compañía, de ella, cómo se responda a esa crisis, nos va a ayudar a ir recobrando la confianza que se pudo haber dañado respecto de los clientes, proveedores. Entonces, lo hemos mencionado bastantes veces en este conversatorio. eh, Cómo responde la compañía nos va a dar, va a ganar puntos, por decirlo de una forma, con nuestras contrapartes o nos los va a restar. Entonces, ¿cómo nos recuperamos de un impacto? Pues eso, la recuperación empieza desde el momento de respuesta. Desde ese momento empieza la recuperación, ocurrió la crisis, ok, quizás lo teníamos previsto, pero es un evento incierto. Desde nuestro momento de respuesta empieza la recuperación. Una vez las aguas ya se han calmado un poco, pues podemos continuar con esos planes. Pueden haber planes de recuperación
se pueden medir los impactos económicos, el impacto en la operación que ha tenido y se pueden trabajar en planes de recuperación creíbles. Estos planes, incluso si existen obligaciones contractuales, se tienen que hacer para presentarse a los proveedores. Y con base en estos se puede ir reconstruyendo la confianza que se dañó con esta crisis. Y también la crisis puso en ese momento a prueba la efectividad del control que teníamos. Entonces, internamente sirve para revisar cómo estaban diseñados esos controles, qué falló, qué se puede mejorar. Y como mencionaba también José, mencionarle o presentárselos a los proveedores. En esto estamos trabajando, de esta forma vamos a ir recuperando la operación, si implicó un atraso o algo similar. La mejor respuesta y los planes de recuperación que podamos presentar es lo que nos va a ayudar a mitigar el impacto que puede tener la crisis y ir ganando de nuevo esa confianza que se vio dañada. Claro, es curioso, pero de lo que ustedes dicen me sonaba mucho cuando uno habla yo hablo con mi hija, y desde chiquitita siempre le hemos hablado, o sea, ¿qué hace uno cuando uno comete un error? Y entonces, primero, ¿qué hace uno cuando se cae? Y se levanta. No hay otra solución. Pero ¿qué hace uno cuando uno comete un error? Y uno le dice, lo reconoce, si tiene que pedir disculpas, pide disculpas y se asegura de no volverlo a cometer. Digamos, y eso básicamente es lo que aplica para lo que estamos hablando, ¿verdad? O sea, mientras usted asuma responsabilidad, mientras usted comunique adecuadamente, mientras usted, si tiene que disculparse, se disculpa, si tiene que ofrecer medidas correctivas, las realiza, pero efectivamente las hace, que no sea que se quede en palabras, sino que efectivamente lo hace y usted transmite ese mensaje, es muy probable que pueda recuperar ese cliente. Es muy probable que pueda recuperar con el tiempo la confianza en el público. Puede ser que tenga que hacer, yo he visto empresas que han tenido que hacer campañas publicitarias focalizadas para recuperar la confianza por un tema específico, pues se hace. Pero a partir de la transparencia, a partir de la comunicación adecuada del, este, y de que efectivamente las acciones correctivas y se hagan. Porque usted puede disculparse 20.000 veces que si vuelve a hacer lo mismo, y ya a la segunda ya nadie te creyó. Entonces yo creo que eso es importante. De hecho, Eh, Germán, y, y, Ujú. y, y para dar, por ejemplo, un ejemplo que me tocó vivir, por ejemplo, recuerdo en algún momento con una empresa que sucedió una situación, era un incidente de este tipo de seguridad y fue pues, bastante grande el tema, era un cliente bastante grande, una empresa bastante grande a nivel internacional y ellos llegaron a Costa Rica para que nosotros lo expusiéramos precisamente todas las medidas que habíamos tomado para efectos de que esa situación, pues en la medida no volviera a suceder, ¿verdad? En la medida de lo posible nunca. Y le diéramos todas las pautas, todos los temas que hemos implementado, las acciones que establecimos contra los individuos que realizaron la situación, todo lo demás. Y nosotros estábamos pues súper nerviosos porque era un tema bastante complejo, un cliente sumamente importante. Y teníamos pues el miedo de decir, o sea, nos van a decir, bueno, qué dicha, muchas gracias, pero definitivamente aquí algo se perdió en el camino, ¿verdad? Después de esta situación. Y nosotros después de presentarle todo y acciones concretas, reales, como dices vos, porque no es simplemente cosas que queden ahí en el aire, ¿verdad? Sino situaciones reales, concretas, acciones incluso a nivel legal, a nivel judicial que estábamos tomando y demás. Y recuerdo que después de eso estábamos todos, como les digo, todos algo nerviosos y demás. Y recuerdo que nos dijeron, muchas gracias, nunca un proveedor había hecho eso, nunca habíamos visto un proveedor hacer eso que ustedes están haciendo. Eh, Quedaron sumamente agradecidos, quedaron impresionados. Dicen que esos tipos de situaciones, me dicen ellos, por el tipo de industria en la que trabajamos, pues suceden este tipo de cosas, este tipo de incidentes nos han pasado antes con sus proveedores, pero ninguno había actuado como ustedes.
y ahí muestra, ¿verdad? El tema. Hoy en día, pues ahí siguen ellos de la mano. Entonces ahí es donde muestra más bien cómo más bien la reputación incluso cuidado y más bien hasta mejoró en virtud de una situación a la que se le dio un buen manejo, ¿verdad? Sí, solo un comentario adicional en línea con eso que mencionaba José. Creo que la respuesta que tenga la compañía eh, va a poner en evidencia los valores de que se tienen dentro de la organización. Esto va a poner en evidencia la integridad de la compañía, que ante una situación adversa se hizo lo correcto. Se asumieron las responsabilidades que se tenían que asumir y se está buscando corregir lo que se tiene que corregir de una forma creíble. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que eso es el mensaje principal. O sea, y tal vez para ir cerrando, yo les pediría, o sea, si nos pueden decir así, como a manera de resumen, sus recomendaciones finales, o sea, o el mensaje final. Si alguien dice, bueno, si se quedan con algo, quédense con eso. ¿Qué consideran? Yo diría, a manera de resumen de lo que hemos hablado, número uno, eh, tener una política, un manual, una guía, como se le quiera llamar, que establezca bien el manejo de cómo manejar este tipo de situaciones. Creo que eso es muy importante que toda organización lo tenga, ya sea una organización pequeña, grande, es importante que tengan esto. Si no tienen un departamento legal interno, porque no necesariamente tiene que ser así, que busquen asesoría externa. Creo que hay profesionales sumamente preparados que pueden apoyar en ese tipo de procedimientos. Em, a nivel de colegas que trabajan en el área legal de compliance, que probablemente van a ser, si no el punto de contacto principal o uno de ellos, lo que hablábamos ahora, David y mi persona, mantener la calma. Todos somos humanos, por más experiencia, por más años que tengamos una organización, cuando pasa esto, la situación es complicada, todos nos ponemos nerviosos, mantener la calma, eso es primordial. Actuar de forma rápida pero estratégica y con esa calma que les digo, reunir a las personas claves dentro de la organización, empezar a comprender qué fue verdaderamente lo que sucedió y de ahí ya empezar a partir para ver cuál es la mejor forma de tratar la situación, revisar cuáles son las obligaciones para efectos de comunicaciones, de notificaciones que tengamos que hacer dependiendo del tipo de incidente, ya sea comunicaciones externas o comunicaciones para con nuestros clientes, o incluso hasta mismo interno dentro de la organización, porque la reputación al final de cuentas también es importante a nivel interno, ¿no? Los empleados vienen y van, y un empleado que sale de una empresa puede hablar mal de la empresa y eso puede llevar a tener también afectaciones. Entonces, no tenemos que pensar que la reputación es solo hacia afuera y redes sociales y lo que vemos. También es importante tener una buena reputación como compañía a lo interno y que la gente que está dentro de la organización y que se va de la organización hable bien de la empresa. Eso también puede ser un elemento importante. Eh, y siempre también lo que vayamos a hacer post incidente. O sea, no nos quedemos simplemente la situación se arregló o de pronto el cliente lo resarcimos y ahí quedó el tema y implementamos estas cositas. No, no, tratemos de tener como empresas una mentalidad de cero tolerancia, tomar las acciones contra las personas que actúan mal y ese tipo de situaciones la gente lo va a empezar a hablar, lo va a empezar a comentar, lo va a empezar a comprender y van a ver cómo esa cultura empieza a crecer dentro de la organización y este tipo de situaciones pues también van a minimizar y la reputación de la empresa en todo sentido, en todo nivel, va a empezar a crecer. Gracias, Germán. Y quizás como a manera de ideas finales de todo lo que hemos hablado, yo me quedo con eso y se lo quiero transmitir. El compliance es importante. Es importante, no es un área dentro de la compañía que solo está para procedimientos y para andar dando capacitaciones y para hacer manuales que los tengo que leer o los tengo que entender cada cierto tiempo. Compliance es un área clave dentro de la compañía. También la prevención es clave. Un compliance que de verdad se ejecute.
un compliance que entienda cuáles son los riesgos de la compañía es importante. Y también ser conscientes que por más protegidos que nosotros pensemos que estemos, por más controles que se hayan revisado, que se hayan puesto, por más políticas que se hayan determinado, una crisis siempre puede ocurrir. Nos gustaría a nosotros tener riesgo cero, que nunca va a ocurrir, pero siempre puede ocurrir, siempre existe la probabilidad de que ocurra. Y finalmente, ¿qué pasa si dentro de la compañía no hay una cultura de cumplimiento? Si alguien dentro de la compañía ya está pensando en eso, la semilla ya está sembrada y la cultura de cumplimiento se puede empezar a promover de uno a uno. Eh, Obviamente es importante el rol de la alta gerencia, el rol de los directores, pero se puede iniciar uno a uno, ir promoviendo la cultura de cumplimiento eh, y, digamos, visibilizar los beneficios que tiene tener planes de cumplimiento, planes de contingencia, planes de respuesta. Pues de verdad, muchas gracias, José y David. Les agradecemos muchísimo nuevamente el espacio y esperamos que lo que hayamos hablado, lo que hablamos hoy, pues haya sido de utilidad y para todos los que para todos los que nos acompañaron el día de hoy. Realmente me parece que la conversación fue sumamente interesante. Es un tema que podría dar para hablar muchísimo más. Este, pero por lo menos en este espacio hasta ahorita que hayamos podido aprovecharle, de verdad, le reitero el agradecimiento. Muchísimas gracias, un placer. Un gusto. Y gracias a todos los que nos acompañaron. Esperamos, Mónica, ¿cómo estamos para los demás eventos de esta semana? No, claro, de verdad que muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros el día de hoy. Realmente este webinar es, digamos, una de las partes de nuestro Compliance Week. Ya el día de mañana estaremos iniciando a las 10 de la mañana con nuestro segundo webinar, que va a ser a las 11 de la mañana en hora de Panamá y hora de Centroamérica a las 10 de la mañana. El webinar está titulado Third Party Risks, debida diligencia en la vinculación de terceros. Todavía están a tiempo de inscribirse usando el link de inscripción que les vamos a mandar a través del chat para que puedan participar también del webinar de mañana. Igual recuerden estar pendientes de nuestras redes sociales, en donde estaremos publicando todo el contenido relacionado a nuestro Compliance Week. Estaremos alocando también ciertas pequeñas cápsulas informativas súper importantes de estos temas y además de eso tendremos un podcast el viernes. Igual si tienen alguna consulta o dudas adicionales, les dejamos los contactos de nuestros abogados expertos en la pantalla. De verdad que muchísimas gracias por conectarse el día de hoy.